Quiero contarles que este espacio es la socialización de la estrategia Tejer Territorio, que hace parte del Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. Hoy esta jornada tiene por nombre Entretejidos, diálogos entre las víctimas del conflicto armado, un paso necesario hacia la paz. Contarles que ya tenemos aquí a nuestras panelistas completas, ofrecerles una disculpa porque por cuestiones y condiciones climáticas el vuelo de una de ellas se retrasó y por eso no habíamos podido dar inicio a nuestra jornada. También contarles que enseguida lo que vamos a hacer es compartir unos videos, unos saludos también, vamos a tener saludo de parte del ministro. Vamos a tener también el saludo de otras personas también que se suman a esta jornada y pues bueno, ya le vamos a dar el espacio a estos saludos para que los podamos escuchar atentamente y seguido de eso pues estaremos invitando a nuestras panelistas para empezar la conversa del día de hoy. Muchísimas gracias, les pedimos también que quienes ya están acomodados nos ayuden con el silencio y quienes faltan por acomodarse pues lo puedan hacer también con toda la tranquilidad y ojalá lo más silencioso posible. Muchísimas gracias. Hoy nos convoca acá en Medellín, donde todos y todas ustedes están aquí reunidos y reunidas, un propósito muy importante. Una sociedad como la nuestra, que ha pasado por un conflicto tan profundo y tan largo en el tiempo, no puede perder de vista que en estos 50 años han quedado 8 millones de víctimas. 8 millones de personas, de las cuales el 80% eran civiles desarmados. Hijos e hijas de familias colombianas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Esta es una herida todavía en la historia de nuestro país y es un tema que no podemos pasar por alto y no podemos dejar que la historia se lo lleve, no podemos dejar que se olvide. El actual ministro del Interior, en su anterior paso por este ministerio, fue uno de los promotores de la Ley de Víctimas. Es una persona comprometida con este tema. Y por eso, en este regreso al Ministerio del Interior, ha querido también que este tema se impulse, que nuestro grupo de víctimas siga trabajando en los temas territoriales, que sigamos revisando el cumplimiento, ¿no?, para que podamos resarcir estas heridas, poder responder a las víctimas con reparaciones integrales. Por eso, el lanzamiento de esta estrategia, Tejer Territorio, hoy en Medellín nos llena de alegría, nos llena de satisfacción y no nos deja olvidar que tenemos un reto con el pasado en términos de las vidas que se perdieron, pero con el futuro en términos de que no podemos permitir que esto vuelva a suceder en nuestro país. De manera que les queremos saludar en nombre del Ministerio del Interior, felicitar, desear éxitos en toda la jornada y hacia adelante poder continuar juntos y juntas, tejiendo territorio y respondiéndole a las víctimas en nuestro país. Saludo con mucho cariño a las y los sobrevivientes de este profundo conflicto en Medellín, en Colombia, quienes nos siguen y nos acompañan desde el exilio. La Comuna 13 está en mi corazón y conozco ese proceso entre memoria y creación para que nunca más vuelva a ocurrir el dolor en Antioquia. Esto es un proceso. Desde la unidad de implementación del Acuerdo de Paz y en unión con el Ministerio del Interior, en este ejercicio de escucharnos, de poder colocar en el centro toda la disponibilidad, pero ante todo, que el corazón profundo de los jóvenes en la Comuna 13 nos ayuden a recuperar desde el arte, desde la memoria, para que nunca más ese dolor que se esconde en la escombrera nos siga. Que seamos capaces de unirnos como sociedad en nuestras diferencias para escudriñar e encontrar el valor de la verdad y de la justicia.
Bueno, pues teníamos estos saludos especiales antes de dar espacio para nuestro conversatorio. Así que en este momento queremos invitar, por supuesto, a las panelistas que nos van a estar acompañando. Invitamos entonces a la senadora María José Pizarro, a Natalia Muñoz también, para que nos acompañe y se acerque, de la Corporación Jurídica Libertad, y por supuesto también a Sandra Álvarez, que es la coordinadora del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. También a Paula Sánchez, que será quien nos estará acompañando en el ejercicio de moderación. Y pues bueno, bienvenidos y que tengamos un bonito viaje de reflexión desde la palabra y desde este encuentro maravilloso. Saludar especialmente a todas las mujeres que nos están acompañando hoy como invitadas especiales. Ellas vienen de diferentes organizaciones y de diferentes territorios que se han sumado a esta jornada el día de hoy, que tiene varios objetivos. Uno, la socialización de la estrategia Tejer Territorio, y el otro, muy importante también, que queremos que hoy quede planteada una ruta de construcción y de creación para el Pacto por Orión. Así que, sin más preámbulos, Paula, te cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a iniciar con este panel. Bienvenidos a la primera conversa presencial de la línea de incidencia territorial, la cual denominamos Entre Tejidos. Este será un espacio de reflexión sobre la ley de víctimas, la garantía de los derechos de las víctimas y la territorialización de la política de víctimas. Para este propósito, hoy nos acompañan 3 mujeres que han enfocado toda su vida política en la dignificación de las víctimas del conflicto en Colombia. En ese sentido, pues le damos la bienvenida a la senadora María José Pizarro. Ella es artista plástica, lideresa política, progresista del Partido Progresista de Colombia y de América Latina, activista por la paz y la memoria. Es madre de 2 hijas, es senadora de la República, de la coalición del Pacto Histórico y representante de la Cámara por la lista de la decencia 2018-2022. Es vicepresidenta del Senado de la República 2023-2024 y delegada del gobierno del presidente Gustavo Petro para la mesa de los diálogos con el ELN. Ha dedicado gran parte de su vida y carrera a la recuperación, al tejido y a la defensa de la paz y la memoria viva del país. Sus estudios en artes plásticas la impulsaron a investigar y estudiar la historia reciente de Colombia y la de su padre, Carlos Pizarro León Gómez, y su diario político, que ha traducido a diferentes fuentes que cuentan con reconocimiento nacional e internacional. Ha sido elegida por 4 veces o 4 años consecutivos como una de las mejores congresistas del país, según lo reporta el panel de opinión de Cifras y Conceptos, y una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia por la revista Forbes. Bienvenida, senadora. Bueno, también nos acompaña Natalia Muñoz Osorio. Ella es defensora de derechos humanos, es socióloga, especialista en derechos humanos con maestría en memoria e integrante de la Corporación Jurídica Libertad y del Móvice. Ha acompañado a organizaciones de víctimas en sus procesos de exigibilidad de derechos y en la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas el colectivo de mujeres Caminando por la Verdad y el colectivo Tejiendo Memorias. Bienvenida, Natalia. Y para terminar este panel también, en el panel nos acompaña Sandra Milena Álvarez. Ella es socióloga, magíster en estudios de género y doctorante en didáctica y conciencia histórica. Sus intereses están enfocados en el desarrollo de procesos de participación de las mujeres en la política y la construcción de memoria colectiva, a partir de la resignificación y la reconquista de lo simbólico, lo físico y lo político, y actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas. Bienvenida, Sandra.
Bueno, para este panel tenemos 3 preguntas. La idea es que las participantes pues, nos den como una respuesta más o menos en un rango de 5 minutos y pues también por temas de tiempo pues les queremos recomendar que todas las preguntas, inquietudes y demás las pueden consignar en un muro que tenemos para ello en el segundo momento del encuentro. Entonces pues vamos a empezar acá, todas estamos nerviosas. Bueno, la primera pregunta, pues no sé cómo lo empezamos acá con la senadora. Entonces, ante el reto de alcanzar la paz total en Colombia, ¿cuáles considera que son, desde el gobierno nacional y desde las organizaciones, los principales retos para garantizar los derechos de las víctimas? Pues bueno, muy buenos días. Perdón que llegamos un poco tarde, no fue culpa nuestra, el avión no salía de Bogotá, así que retrasamos un poco el evento, pero bueno, ya estamos aquí, emocionada, feliz de estar entre ustedes. Hay muchas caras amigas de seres hermosos que no veía hace muchísimos años o que los he visto crecer también, algunos de ellos. También me encuentro aquí entre 5 mujeres maravillosas que, bueno, con quien me formé, gracias a ustedes tomé la decisión de estar aquí donde estoy en este momento. Fue precisamente uno de los lugares de encuentro. Juntas hemos luchado, juntas hemos recorrido el país. Juntas hemos defendido nuestros derechos, los derechos de la gente que amamos, nuestra historia, nuestra memoria. Juntas nos hemos formado. Así que en cada una de mis reivindicaciones, de los debates, de las luchas que damos, están ustedes ahí en mi corazón. Así que yo quiero que solamente se paren un segundito las 5, perdón, podría decirles 6, que se paren un segundito para que ustedes también puedan ver el tamaño de mujeres tan hermosas que tenemos en este país. Aquí a Luz Marina Bernal, a Aspades, con Gloria, a Rosita de mi corazón de Bojayá, a Pilar, a Marta, en fin, yo de verdad, porque Candelaria, por favor. Y digo ellas, pero también están todas las mujeres, las madres caminando por la verdad, las madres de la Candelaria, en fin, todas las mujeres que en este país han abierto el camino para que muchas de nosotras podamos estar, creo que levantando una voz común, porque las mujeres, como lo decía, bueno, Janet decía las víctimas, Janet que no está, decía, las víctimas hemos sido la reserva moral y ética de la sociedad colombiana, pero yo creo que las mujeres hemos sido todas las víctimas, pero entre ellas las mujeres, porque las mujeres cuidan la memoria, cuidan su historia, cuidan sus comunidades, cuidan sus territorios, construyen tejido. Y ustedes han formado una generación hermosa. Hoy no está aquí Fabiola Lalinde, ojalá hubiese estado entre nosotras hoy Fabiola Lalinde, pero el mejor homenaje que le podemos hacer a todas estas mujeres hermosas, pues en primer lugar es defender una lucha que ha sido común, seguir levantando esas banderas, pero además agradecerles porque han formado ustedes una generación hermosa. Y aquí me cuento yo entre parte de esa generación que ustedes formaron. Así que antes que nada quiero de verdad agradecerles a ustedes, a todas las mujeres tal vez que no he nombrado, pero que han dado la vida, sus mejores años, su ternura, su amor, su constancia, su solidaridad, su generosidad, para que este país pudiese tener narrativas distintas a las narrativas hegemónicas.
a esa verdad oficial y a esa memoria oficial que muchas veces nos han querido imponer y que tristemente empieza a veces a imponerse nuevamente en la narrativa nacional. Así que el papel de las víctimas es evidentemente fundamental en la construcción de paz, porque sin las víctimas no hay posibilidad de construir paz. Son nuestras voces, son nuestras experiencias, son los ejercicios de resistencia, de reivindicación, de memoria. Son esos ejercicios los que permiten que la paz finalmente sí sea, como siempre se ha querido, pues una paz estable, una paz duradera, una paz para todas y para todos, no una paz para algunos, sino una paz en la que nos podamos incluir todos, una paz que se expanda territorialmente, no solamente en unos puntos de la ciudad, sino en toda la ciudad, no solamente en unos territorios del país, sino en todo el país, no solamente para algunos sectores, sino para toda la sociedad colombiana. Y yo creo que esa fue la lucha inmensa que se inició, por lo menos en el año 2010, si no estoy mal, nos encontramos justo en un espacio muy similar a este, cuando empezaba a socializarse la ley de víctimas. Y nos encontramos en un espacio donde nuestra historia y nuestra narrativa estaba proscrita, donde no se reconocían las desapariciones forzadas, donde no se reconocían los mal llamados falsos positivos, que fueron las ejecuciones extrajudiciales, donde no se reconocía que la violencia se había ensañado particularmente con algunos territorios, donde no se reconocía la participación del Estado en estos crímenes, y hoy esa es una verdad innegable. Esa es una verdad innegable. Hoy nadie puede negar que a partir de las voces de las víctimas la narrativa de este país cambió y cambió para siempre. Ya es imposible negar que hay más de 100.000 desaparecidos, que hay 6.402 jóvenes asesinados, que existieron masacres a lo largo y ancho de este país y que por supuesto también se intentó exterminar un pensamiento político en Colombia, y hoy ese pensamiento político está gobernando los destinos de este país. Y ese no hubiese sido posible sin la participación de las víctimas. Así que no puede hacerse un ejercicio de construcción de paz, y menos de una paz total. Yo a veces he tenido conflictos con el nombre, solamente no con la metodología, pero con el nombre, porque nosotros consideramos, o en su origen, la paz era una paz integral, una paz en la que podían confluir todos aquellos que habían tomado la decisión de la paz como un destino personal, aquellos que tomaron la decisión de dejar las armas, que tenía que involucrar a distintos sectores de la sociedad para que la paz no fuese un eterno dar dos pasos, o un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás, o dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás, y que por supuesto nos obligaba a todos a unos diálogos necesarios, a unos diálogos urgentes, a encontrar que la salida negociada era la salida al conflicto armado colombiano, que no hay otra manera, que las otras maneras tienen unos costos enormes en vidas humanas. Se ha criticado mucho, por ejemplo, el cese al fuego en el marco de los diálogos que está adelantando este gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Ya no tenemos un cese al fuego y ya las comunidades en los territorios están pidiendo que por favor ese cese al fuego regrese. Evidentemente hubiésemos querido más, que ese cese al fuego fuese un cese al fuego multilateral, es decir, que realmente hubiésemos podido poner en el centro a la población y que todas las organizaciones armadas respeten a la población civil, como debió haber sucedido. Eso, si hubiese sido de esa manera, tal vez hoy estaríamos dando muchos más pasos hacia adelante, pero lo cierto es que mientras estuvo el cese al fuego, los episodios de violencia en contra de la población civil disminuyeron. No fue perfecto, por supuesto, la extorsión siguió dándose, pero digamos fue puesto en el centro del debate, por ejemplo, el secuestro. Y veremos en estos meses, ojalá se descongelen los diálogos, se pueda avanzar. Aquí hay un diálogo en marcha, que es el diálogo de paz con las estructuras armadas de Medellín o del Valle de Aburrá,
pero si no logramos concretar la paz, si el discurso que gana sigue siendo el discurso de la violencia, si la mentalidad que gana es la mentalidad de la violencia, de pasar por encima del otro, de acabar con la vida del otro, de empezar a cooptar los jóvenes para que sean elementos de guerra y no de construcción de paz, que son vistos como meros gatilleros en una guerra en la que no pidieron participar. Si esa es la concepción que gana, yo creo que por lo menos quienes ya hemos visto estos ciclos de violencia que no terminan, tendremos que decirle tristemente al país que no fuimos capaces de dar 2 pasos hacia adelante, o 3 o 4 o 5, sino que vamos a retornar o vamos a inaugurar el 3er ciclo de la violencia en Colombia, y esto es lo que es terriblemente peligroso. Así que lo primero, tenemos que poner todo nuestro empeño no solamente en, ya se cerró uno, este segundo ciclo tiene que cerrarse, vamos a enfrentar nuevos retos. Es cierto que la guerra no acaba aquí, que hay estructuras que surgen, que se reciclan, pero con cada retorno a un ciclo de violencia es cada vez más degradado el panorama, es cada vez más degradada la realidad, la violencia es cada vez más irreversible, y yo creo que quienes hemos dado la vida por la paz, hombres y mujeres, no vamos a detener nuestros esfuerzos y nuestros empeños hasta que podamos ofrecer de verdad un camino de paz. Si algo nos deja como reflexión el proceso de paz con las FARC, es que hubo un momento en Colombia donde la paz estuvo en el centro, pero se pudo vivir y palpar en los territorios. Hoy los territorios que habían visto cómo se podía construir una sociedad en paz, vuelven a ver el retorno de esos actores armados y ver cómo se militariza, pero también se degrada su vida y sus relaciones y el tejido social que costó muchísimo tiempo volver a reconstruir. Ese es el pasado que no puede volver, y eso no lo vamos a lograr por la vía de las armas ni de la confrontación armada. La única forma es por la vía de la construcción de la paz. Y es importantísimo lo que estamos viviendo, de verdad estamos poniendo vida y alma para que esto sea una realidad, para que ustedes, las juventudes que aquí se encuentran, no tengan que vivir lo que nosotras y nosotros tuvimos que vivir, para que no tengan que pasar por los dolores que tuvimos que pasar, y para que puedan ustedes caminar la vida sin cargar con el peso del dolor en el corazón y en el alma. Yo creo que ese es el empeño nuestro, y esos son, digamos, en algunas pinceladas, el porqué, los discursos, las voces, las experiencias, las palabras de las víctimas, sus esfuerzos por construir la paz, porque cuando las organizaciones construyen memoria, están construyendo paz. Es patrimonio de la sociedad colombiana y tenemos que reconocerlo como tal, lo que durante muchas décadas han hecho generaciones y generaciones en los territorios. Sobre todo este es un territorio hermoso porque es un laboratorio cultural donde el arte ha prevalecido y donde la sensibilidad ha prevalecido en medio de un entorno absolutamente violento. Así que no hay forma de construir paz si la voz, las experiencias, las palabras, las memorias de las víctimas no están allí. Le damos la palabra a Natalia. Gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Es un placer pues estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes y con ellas especialmente. Me siento muy privilegiada. A Sandra la conozco hace mucho, a María José obviamente la admiro muchísimo, y bueno, es también un reto para mí. Los que me conocen saben que no es muy fácil para mí hablar en público, pero este público es muy especial, muy cercano. He trabajado durante muchos años acá en la Comuna 13, entonces me siento pues como en mi casa. Yo voy a hablar, me sitúo desde el lugar de las víctimas, soy defensora de derechos humanos, entonces lo que quiero compartir es algo que hemos construido juntas, especialmente desde el año pasado, que nos volcamos con mucho entusiasmo a pensarnos el tema de la paz. Venimos todavía
participando de un proceso de implementación del acuerdo de paz, pero con el nuevo gobierno nos imponía un reto grande que era volvernos a sentar y pensar qué era ese futuro en paz o qué era esa sociedad en paz que queríamos. Respondiendo a ese llamado, entonces nos encontramos muchas veces con las víctimas, con organizaciones de Antioquia, con líderes y lideresas, y en uno de esos espacios alguien dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y que lo traigo para ponerlo acá porque me parece que es una buena forma de iniciar este diálogo, y es que la paz no es un anhelo ni una teoría, es un pacto social. Y que esa construcción entre todos y todas requiere obligaciones del Estado, compromiso y voluntad de los gobiernos y participación real de la sociedad. Eso fue como una primera cosa que salió, que yo creo que es contundente porque nos está poniendo ya como en el lugar de pensarnos a futuro qué queremos y entender que el desafío también pasa por una transformación cultural que hace que nos pensemos, nos relacionemos y nos vinculemos como sociedad de una manera distinta, que haya cosas que cerrar, que hay que buscar otras formas de vernos y que hay que preguntarnos también a todos los sectores de la sociedad si hay disposición para mirarlos de otra manera. Si podemos mirar el pasado y mirar el futuro de otra manera, tratando de corregir un poco lo que hemos hecho y cómo hemos vivido tantos años de guerra. Y que en ese ir y venir de conversaciones, quienes tengan que asumir sus responsabilidades y quienes tengan que decir sí fui yo, lo hagan de una manera real y sincera. En esta vía, pues tenemos que hablar de lo que está haciendo entonces la implementación del acuerdo de paz y esos escenarios que nos están permitiendo encontrarnos con los perpetradores. Son escenarios donde las víctimas están participando. Creo que hay que tratar, para pensar a futuro cómo queremos que se garanticen los derechos de las víctimas, mirar qué es lo que está pasando ahora, tener un diálogo sincero sobre lo que hemos hecho bien y lo que no ha salido bien en los acuerdos y en las negociaciones de paz. No se pueden borrar y empezar de cero. Entonces, como que en los diálogos con las víctimas y lo que hemos conversado alrededor de eso, creo que hay un desafío muy grande y es precisamente recoger los aprendizajes de lo que se está viviendo ahora, y quisiera como traer a este espacio en el tema de justicia las dificultades que tenemos con los mecanismos que se han creado. Dificultades en términos de participación real y efectiva. Creo que pensarnos en un futuro proceso de paz o en una paz total o en una paz integral requiere que revisemos cómo ha sido la participación con la implementación de estos mecanismos, no solo la participación en términos de que las víctimas cuenten o se les informe sobre lo que se está haciendo, sino que tengan la posibilidad de decidir y que esas decisiones se vean en efectos reparadores. O sea, que todo lo que se haga a través de los mecanismos de justicia que todos esos efectos sean cosas reparadoras realmente, o sea, que no sean cosas superficiales, que realmente sean contextualizadas, coherentes con lo que esperan las víctimas, que no sean cosas que se hacen por cumplir para salir con un trámite, como en algunos casos puede verse, en este caso pues diría directamente con las víctimas que nosotros acompañamos en la Justicia Especial para la Paz. Entonces eso es como, bueno, ya ahí mencioné varios desafíos, pero pensaría yo que en materia de justicia hay uno fundamental, porque la justicia tiene que estar cargada de garantías de no repetición y que para ser transformadora se requiere que los daños sean reparados de una manera profunda y contundente, por lo menos que todos pasado un tiempo nos podamos mirar a las víctimas de frente y ver que efectivamente quedaron satisfechas con la justicia que recibieron y con todo ese efecto transformador que tiene la implementación de los mecanismos que garanticen sus derechos. Mencioné también el tema de las garantías de no repetición. Obviamente pues hay muchos desafíos, pero solo me voy a referir al tema de justicia y no repetición, que están muy ligados y que
digamos que es como lo que más se roba el espacio en nuestras conversaciones, porque tienen que ver precisamente con garantizar que haya una posibilidad de tener una sociedad en paz. En ese sentido, pues también hemos conversado acerca de esa transformación de las instituciones que necesitamos. Necesitamos poder sentir desde las organizaciones y desde las víctimas que se está avanzando hacia la transformación de todas esas instituciones y estas estructuras. Obviamente, como saben, yo hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entonces desde ahí también lo digo, necesitamos una fuerza pública distinta, necesitamos saber que podemos estar seguros en nuestros territorios, que podemos estar tranquilos porque quienes garantizan nuestra seguridad así lo quieren. Entonces pasa por eso. Obviamente, cuando estábamos en el proceso de negociación, estábamos todo el tiempo diciendo que se necesitaba que se garantizara eso, por lo menos, para que las víctimas pudieran estar tranquilas. Lo seguimos diciendo porque sabemos que es una necesidad, que hasta ahora vamos andando en la implementación del acuerdo de paz, pero que necesitamos que eso se vea, ¿cierto? Que necesitamos seguir viendo que se recorre ese camino. Y hay algo que también es muy importante, que también sale todo el tiempo en las conversaciones y tiene que ver con la justicia para las víctimas, porque entendemos que los civiles involucrados, los que han llamado terceros civiles involucrados en el conflicto, son llamados también a responder por lo que hicieron. O sea que no es suficiente con lo que tenemos ahora, y eso ya nos está poniendo también otro desafío a largo plazo. Y es que si nosotros valoramos y retomamos aprendizajes de todo lo que hemos hecho y tratamos de llenar vacíos en un escenario futuro, tendrá entonces que verse también la justicia en ese sentido, que podamos escuchar la verdad de todas las personas, de todos los actores involucrados en el conflicto. Sabemos, porque las víctimas lo dicen todo el tiempo, que no es suficiente con lo que estamos teniendo ahora, entonces debemos avanzar en ese sentido. Obviamente, estoy de acuerdo con lo que plantea María José, el tema de las narrativas y de los cambios en ese sentido también son necesarias, y ahí hay una apuesta decidida de las organizaciones por estar poniendo en lo público sus memorias y las narrativas que reivindican su dignidad, y creo que el reconocimiento de ellas es muy importante para poder avanzar. Creo que eso también tiene que ver con ese primer desafío que mencionaba de la transformación cultural, y es también cómo nos vemos entre nosotros, cómo nos ven, y que empiece a cambiar esa imagen de todos nosotros, o sea, de las víctimas, de que no haya más estigmatización, que sean vistas de una manera distinta y que sean reconocidas también en su dignidad. Yo dejaría por ahí. Gracias, Natalia. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es la socialización de nuestro gran espacio que se llama Tejer Territorio. Hace parte de la estrategia del Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas, y tener estas invitadas para nosotras es muy importante. Además, nuestra fortaleza, nuestras mujeres que están siempre como ahí caminando con nosotras, entre nosotras, y que este trabajo pues lo honra. Queremos que hoy pueda ser ese lugar de rescate también, que desde lo público, en este momento desde el Ministerio del Interior, podamos generar un puente de discusión entre lo popular, entre esas narrativas, entre esos diálogos que muchas veces no son posibles. Queremos que esta estrategia Tejer Territorio, que es lo que hemos venido haciendo en diferentes lugares de Colombia, queremos que esta estrategia, dentro de ese desafío que nos marca, pueda efectivamente tener esos diálogos dentro de la institucionalidad, pero también poder ver muy de cerca
todas esas luchas comunes que se realizan diariamente. Desde el Ministerio del Interior queremos agradecer de verdad que ustedes estén acá, que nuestra apuesta sigue siendo por la vida y la necesidad de ese reconocimiento y de ese trabajo colectivo es también lo que nos apuesta y lo que nos permite que Tejer Territorio sea esto, sea un entretejido. Entonces, entretejidos son estos diálogos que tenemos el día de hoy. Específicamente lo que queremos es que podamos tener esa retroalimentación, por eso vamos a realizar talleres, vamos a realizar muchas actividades hoy en lo que queda de la mañana y en la tarde vamos a ir a una experiencia a la institución educativa Eduardo Santos, Museo Escolar de la Memoria, donde todos y todas están también bienvenidos y bienvenidas para estar allí. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles que este trabajo entre lo público y lo popular hace parte también de nuestras propias experiencias de estar en nuestros espacios públicos. Cuando yo llego aquí a coordinar este grupo de articulación de víctimas y de la implementación de la política pública de víctimas específicamente, a veces uno ve como muy alejado ese trabajo, pero realmente cuando ya se hace el acercamiento nos damos cuenta que parte de estas políticas son inspiradas necesariamente por las organizaciones y por las gentes que han venido haciendo este trabajo. Que esté en una política pública hace parte también del reconocimiento que se hace diariamente de lo que viene pasando en el país y que a veces nosotros sentimos que está muy alejado, pero esta búsqueda porque las políticas sí sean el reflejo y el trabajo constante de las organizaciones es lo que nos muestra, por ejemplo, la ley de Bojayá, la ley de mujeres buscadoras, unos trabajos que son supremamente importantes y que sigue reivindicando esas luchas colectivas y que acá en la Comuna 13 yo creo que también dentro de nuestro sentir es que pase la ley de Orión o la ley de Comuna 13, que pueda hacerse ese reconocimiento también de estas personas que están acá, no solamente el 16 de octubre, que además estamos en el marco de los 23 años de los operativos militares en la Comuna 13, sino que también hace parte de cómo no solamente nos pensamos Medellín, sino cómo nos pensamos lo nacional, cómo entramos en esa relación y las políticas públicas en cierta medida nos permiten eso. Ahora lo importante es poder hacer la implementación y para que se pueda lograr la implementación hace falta también ese camino y esos compromisos que se tienen desde lo público y lo popular. Una cosa no puede ir por un lado y otra por otro, sino que sí es necesario poder encontrarnos y reencontrarnos desde ahí. Yo también nací acá en la Comuna 13, yo me crié acá, este lugar también me parece muy importante, es la resignificación que se da de este espacio acá. Primero era la cárcel de mujeres El Buen Pastor y poder tener ya como un espacio para que sea la universidad, que sea el ITM, un espacio también del conocimiento, eso parte también diferente de las cosas que se pueden co-crear desde acá. Entonces eso hace como también devolvemos parte de lo que venimos haciendo en diferentes territorios. Y el primer evento de socialización que hacemos de nuestra estrategia es acá. Y pues ustedes pensarán ¿por qué? Y tiene mucho sentido porque siento que solo desde acá y desde estos lugares propios son donde efectivamente podemos seguir irradiando otras cosas que pasan en muchos lugares del país y del mundo, ¿cierto? También con las mujeres que están en la diáspora, las organizaciones que están en otros lugares que ayudan también a eso. Entonces hoy damos pues como ese gran paso también a no inventarnos cosas nuevas, sino fortalecer las cosas que ya también se han venido caminando. Acá tenemos las mujeres caminando por la verdad, acá está Blanca Nidia que está por allá atrás, está Luz Salas está también por allá arriba y bueno, varias organizaciones también que vemos acá cerca también de jóvenes por la paz, bueno, diferentes jóvenes también que han venido haciendo un trabajo acá muy de cerca y que es necesario seguir reivindicando y mostrando ese trabajo también de Psicólogos Sin Fronteras, Psicólogas Sin Fronteras, como todas esas estrategias también que son cercanas a este territorio y que
por ejemplo, la Casa Colacho, diferentes organizaciones también que desde acá, desde el hip hop, han mostrado diferente, pero que ahora es poder reconocer ese trabajo, seguir fortaleciendo lo que ya hay, mostrar otras acciones colectivas que nos permitan unir eso de lo público y lo popular, y ese es nuestro principal desafío, poder hacerlo posible y poderlo tejer diferente. Entonces, bueno, en ese trabajo estamos, en ese trabajo colectivo. Gracias, Sandra. Pues en este punto veo que es importante resaltar algo que tienen en común las participantes, y es hablar desde exaltar las voces de las víctimas, ¿no? Como algo fundamental para continuar con este trabajo, en ese reconocimiento de diversidades, la participación de las víctimas, los diálogos entre lo público y lo popular para generar garantías de no repetición. Bueno, vamos con una segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con un tema de territorialización, y para que hablemos de acá, de Antioquia. ¿Qué retos se encuentran para consolidar la paz en Antioquia? Senadora. Creo que fue el padre Pacho de Rú cuando lanzaba el informe de la Comisión de la Verdad, que decía: si no hay paz en Antioquia, no hay paz en Colombia. Así que para consolidar la paz, para hacer de la paz una realidad, pues definitivamente tiene que existir paz en este territorio. Antioquia es un territorio que a mí en lo personal me conmueve profundamente, porque aquí he encontrado las experiencias más hermosas, pero también las realidades más dolorosas. Y siempre me he preguntado cómo hacen para coexistir esas dos expresiones, la una pacífica de resistencia, de dignidad, y la otra de violencia, de guerra, de dolor, en el mismo territorio. Yo creo que eso es, no sé, creo que eso es algo que no deja de sorprendernos, y quisiésemos que fuese más lo primero que lo segundo, lo que definiera este departamento, este territorio, esta comuna, esta ciudad, que fuese más lo primero que lo segundo, que al final prevaleciera lo primero sobre lo segundo, que no fuese solo el espacio de lo conservador, sino de lo tradicional, de lo comunitario, de un territorio que pueda hablarle al país de una manera diferente, que dejemos de ver a Antioquia como un territorio, digamos, que habla a veces en un lenguaje distinto al que habla el resto del país, sino que aquí también pudiesen florecer con muchísima más rapidez otras expresiones y otras experiencias. Es un territorio pujante, lleno de empresas, de personas hermosas, de personas alegres. Aquí está una de las empresas públicas, si no la más importante de este país. Es aquí, que es EPM. Pero aquí surge también de manera repetitiva la violencia, que se recicla y se recicla. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que lo primero prevalezca sobre lo segundo? Pues parte de ello es reconocer que aquí también hay una ciudad que no ha mirado las laderas, ¿no? Las laderas miran constantemente el centro de la ciudad, pero la ciudad no mira lo que está sucediendo en las laderas. Eso sucede también en términos geográficos, por ejemplo, con Bogotá. Las regiones de Colombia miran constantemente a Bogotá, pero Bogotá pareciera que no mira las regiones de este país, que se construye de manera centralista, y ese pensamiento centralista pues no genera más que división. Y vuelvo y digo ese pensamiento centralista porque es cuando niegas la existencia de lo otro, cuando definitivamente lo otro no puede surgir.
Aquí la violencia se recicla porque no hemos sido capaces de mirar esas expresiones de dignidad y fortalecer esas expresiones de dignidad y de resistencia, porque ese no ha sido el discurso ni el quehacer que ha prevalecido en esta ciudad. Pasa porque estamos constantemente exaltando las expresiones y a los violentos. En este país hay novelas de Pablo Escobar, de los Castaño, de la violencia, de las chicas que son válidas solamente porque son juiciosas, son bonitas y están bien arregladitas, ¿sí? Como dirían, engalladas, como dirían los conductores de las busetas, pero no hemos exaltado a las personas que han sido capaces de construir paz y de construir resistencia. Entonces los muchachos de las laderas quieren parecerse al que tiene el poder, no al que tiene la razón, al que tiene el arma y no al que tiene la lucha y la esperanza, al que, mejor dicho, entrega su vida para el mercado y entrega su vida para el capital y entrega su vida para la violencia y no entrega su vida a una causa de vida, a la lucha y a la esperanza. Entonces tenemos, inclusive en este territorio, y yo creo que aquí ha prevalecido eso y esa es la mentalidad que tenemos también, o que tiene que cambiarse, no solamente aquí en Antioquia, sino en la sociedad colombiana, que nosotros podemos exaltar otras condiciones de la sociedad colombiana. No es la violencia, no es pasar por encima del otro, digamos, en términos de lo que una no extranjera, porque yo me siento parte de este territorio, pero de una foránea, podríamos decirlo, de Antioquia, pues yo que resalto de este territorio, resalto que hay una comunidad trabajadora, no el trabajar y el trabajar y el trabajar de Uribe, de Miguel Uribe, que por estos días yo he dejado de presente que no trabaja todos los días, pero bueno, yo me puedo permitir estas licencias porque soy senadora de la República, entonces no estoy en el gobierno, pero digamos, sí el trabajo cotidiano de la persona que se levanta todos los días honradamente para sacar adelante a su familia y no pasa por encima de nadie. Del joven que va a la escuela a estudiar para forjarse un futuro de vida, frente al joven que sencillamente dice, bueno, ya tengo 16 años, me voy a morir antes de los 18, entonces lo que tengo que hacer es, digamos, exprimir, no importa por quién tenga que pasar encima, no importa cuáles sean mis ideales para poder forjar este pedacito de vida que tengo. Lo que tenemos que enseñarle a la juventud es que puede prevalecer y sobre todo en un momento como este. Yo no sé si ustedes han pensado, pero mientras el mundo se arma, entra en guerra, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, Colombia, con todo y su experiencia, con todo y sus ciclos de violencia, con todo y que no hemos sido capaces de superar el enfrentamiento y la guerra fratricida entre hermanos, somos uno de los países que está hablándole de paz al mundo. Y aquí hay voces que dicen que no, que deberíamos estar con los discursos de la guerra, que deberíamos estar diciendo que sí es válido un genocidio, que sí que es válido el exterminio, que sí que es válido que unos pueblos o unas sociedades o un pensamiento, digamos, se imponga por encima del otro. Colombia está hablando de convivencia. Colombia le está hablando al mundo de convivencia. Cuando el Amazonas se seca y queda el 80% del agua se ha secado en el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, y ha perdido entre el 80 y el 90% de sus aguas, cuando acabamos de vivir el año más caluroso del cual se tenga registro en la Tierra, por lo menos desde que los humanos lo contamos. Seguro el exterminio de los dinosaurios nos podría hablar de días más calurosos. Cuando en el mundo sucede todo eso, Colombia está llevándole la contraria a los tiempos, porque está diciéndole al mundo es posible que otras voces y otras narrativas prevalezcan, que es posible hacer llamados a la coherencia y a la sensatez, y eso es precisamente lo que tiene que suceder aquí en Antioquia. Yo creo que Antioquia tiene la legitimidad para hablarle al resto del país
de una manera completamente diferente, porque lo que ha sucedido aquí, tanto lo bueno, lo malo, lo doloroso, no tiene, digamos, no, ha permeado al resto de la sociedad colombiana, pero tampoco a veces tiene comparación. Así que lo que toca es darle voz, lugar, protagonismo a esa historia pujante, digna de la sociedad antioqueña, y no a las voces que cotidianamente nos llevan a la polarización, a la violencia, a acabar con el otro, a superponer una visión sobre la otra, que nos dicen que no es posible una Colombia donde quepamos todas y todos, que no es posible construir un plan de nación, que no es posible que las organizaciones sociales puedan articularse con el gobierno sin que el gobierno subsuma a las organizaciones sociales, que independientemente del gobierno que esté, las organizaciones tienen que prevalecer en su independencia, en su autonomía, que su voz es legítima precisamente por eso. Así quienes estén en el gobierno vengan de las organizaciones o vengan de los territorios, que las instituciones también las hacen las personas y que depende mucho de las personas que estén en las instituciones si el Estado puede avanzar o no puede avanzar. Que algo que parecía imposible hace unos años es una realidad hoy, es la alternancia de poder. Hoy es posible. Hoy podemos decir aquí en Antioquia, donde diríamos es la plaza del uribismo, podemos decir aquí en Antioquia que no nos volvimos como Venezuela, que las empresas no se han ido, que EPM no se acabó, que el grupo empresarial antioqueño sigue funcionando. Yo ahorita voy a irme a una reunión de Azocajas donde seguramente el escenario será distinto, los rostros que yo veré serán distintos, pero ahí con la misma dignidad vamos a decirles: perdón, no estamos en los 7.000 pesos del dólar, la economía no es un desastre, hemos demostrado que es posible un modelo económico diferente, que es posible desarrollar un modelo de desarrollo solidario, que es posible tener una política de gobierno humana que ponga en el centro el individuo y que ponga en el centro a la paz, que es cierto que hemos cometido muchos errores, pero también es cierto que el país ha avanzado muchísimo y podemos avanzar muchísimo más. ¿Qué necesitamos? Un plan de país, así como Antioquia necesita un plan para Antioquia. Un plan que permita que todos, mejor dicho, que todas las expresiones de este país puedan convivir, pero lo más importante, que independientemente del gobierno que llegue nos podemos poner de acuerdo en unos ejes fundamentales que todos los sectores políticos y sociales vamos a cumplir, porque de nada sirve tener un gobierno que echa para adelante si la sociedad camina para atrás, porque de nada sirve tener un camino, como lo hemos vivido, un gobierno que echa para atrás mientras una sociedad intenta andar hacia adelante, caminar hacia el futuro. Hoy nos dicen que la juventud está derechizada y lo que está es desanimada, profundamente desanimada, porque no encuentra respuestas en sus gobernantes, porque nos están diciendo que el mundo se acaba, pero que aún así tenemos que seguir soñando con el futuro, y entonces el único espacio de libertad que yo encuentro a veces es el celular, ¿no? Y no somos... Y cuando tenemos que decirle a las juventudes que lo que no pueden hacer es vivir el mundo y la vida a través de una pantalla o a través de la diana de un arma. Eso es lo que tenemos que cambiar, así que sí es posible y tenemos que decirle con sinceridad a la gente que podemos construir un cambio posible. Hicimos mucho, estamos avanzando bastante, pero había mucho que no podíamos hacer en estos 4 años. Es mucho lo que podemos avanzar si somos capaces de construir un espacio de reconciliación, y lo que sí sabemos y nos dice este territorio, y sabemos quienes hemos caminado juntos y juntas este territorio, es que en el dolor nos encontramos. Vean ustedes la paradoja, quisiéramos encontrarnos en la alegría, en la pujanza, en el trabajo, y nos encontramos en el dolor que hemos padecido todos y todas de maneras muy diferentes. Yo lo comentaba, de una de estas comunas de Medellín salieron los jóvenes, por ejemplo, que asesinaron a nuestros padres. Jóvenes de 16, de 20, 21 años, que les dijeron que por dinero fueron y acabaron
una forma de pensamiento distinta y con oportunidades para Colombia. Tal vez la alternancia democrática hubiese llegado antes. Pero también es cierto que esos jóvenes se armaron precisamente porque aquí se expresaron estructuras armadas. Es decir, que este es un espacio de reconciliación donde podemos encontrarnos todos con nuestras historias, todos venir como lo hicimos muchísimas veces a sembrarnos juntos en este territorio, que aquí podemos sanarnos todos. Tal vez Antioquia pueda ser no el lugar de la confrontación, el lugar de la polarización, sino el espacio de la reconciliación, y yo espero que ese sea el lugar que ocupe Antioquia. Bueno, yo quiero partir como para nombrar esos desafíos de que una condición para poder consolidar la paz es implementar ese acuerdo de una manera radical, ¿cierto? Que realmente se implemente y que para eso se necesitan voluntades, recursos y obviamente seguirle haciendo seguimiento. Y obviamente hemos visto que avanzamos en muchas cosas, pero en otras va más lento. Y creo que eso tiene que ver con el daño que le hizo el gobierno anterior al acuerdo de paz, que generó una desconexión en muchos lugares, en muchos territorios con ese asunto de la paz y que ahora nos tiene en un tránsito lento, pero seguimos avanzando. Entonces, partiendo de eso, creo que un primer desafío es devolver como la motivación y el interés a las comunidades y a los territorios para que se sumen al proceso. Y entendiendo que no es fácil sumarse al proceso cuando están viviendo en un contexto tan adverso como el actual, sobre todo en Antioquia, que sabemos que el recrudecimiento del conflicto tiene pues semejantes magnitudes. Nada más antier hubo una masacre en el que murieron 3 líderes en Yondó, y eso nos da cuenta de que es muy difícil pensar en la paz y hacer la paz cuando están pasando estas cosas en los territorios. Hay que promover esa motivación, pero hay que generar garantías de seguridad para quienes están allá enfrentándose a esa situación tan compleja. No es fácil generar garantías, no es fácil tener todas las posibilidades de construir comunidad en condiciones de seguridad, pero hay que hacerlo, hay que avanzar en eso. Las organizaciones con las que nosotros nos juntamos para pensarnos esto tienen en este momento una mesa humanitaria y desde ahí se están proponiendo unos mínimos humanitarios y se está exigiendo también que eso sea una condición, que haya garantías para que las personas puedan sumarse a los procesos y lo puedan hacer de manera tranquila, porque todavía no las hay. Otro segundo desafío es que sea un proceso de cara a la sociedad, ¿cierto? Que la sociedad esté plenamente enterada de lo que se está haciendo, de cómo esas negociaciones y todo lo que se habla y se acuerda, se va acordando y se conversa, lo entiendan. Y para eso se necesita que hayan canales y que hayan espacios de participación real y efectiva, como lo hemos venido diciendo. Pero que esa participación, tenemos un problema con la participación porque también tiene que ver cómo la concebimos, sea no solo en el ámbito consultivo, sino también que en esos lugares se puedan proponer esas reformas y esos cambios que necesitamos para poder avanzar hacia la paz y para poder pensar un futuro distinto. No es solo con ir, negociar, llegar a acuerdos con los actores, sino también escuchar a las comunidades qué es lo que tienen que decir sobre cómo se imaginan ese futuro en su territorio. Pensar en esa paz como una política de Estado, que es una propuesta del gobierno, implica que se generen mecanismos para que eso se haga a largo plazo y para que de alguna manera los gobiernos que vengan lo puedan seguir generando, eso se pueda seguir construyendo. Entonces eso también es algo que las organizaciones reiteran que es necesario, que esto sea una política de Estado y no solo una voluntad del gobierno actual para que podamos pensar a largo plazo, porque sabemos que
4 años no es suficiente. También que se siga, ya lo dije, ante el contexto tan adverso, con la pretensión de erradicar la presencia violenta, precisamente para evitar o para minimizar un poco ese reciclaje que hemos visto que sucede con las estructuras que están en los territorios. Bueno, ya hablé de los alivios humanitarios, bueno, y también creo que eso que comenta María José es muy importante, que tiene que ver con Antioquia, con su cultura, con cómo hemos construido la sociedad antioqueña y cómo eso también necesita ser transformado, cómo necesitamos vernos, relacionarnos, vincularnos de una manera distinta para que podamos convivir con nuestras diferencias, o sea, que el que piense distinto no sea asesinado, que es lo que hemos vivido en este departamento durante tanto tiempo. Y para terminar, dejar aquí como sentado que se necesita estarle trabajando a las confianzas todo el tiempo y hacer que la gente siga creyendo en el proceso, se siga interesando y sea algo que esté en la agenda de las organizaciones y de la sociedad en general. O sea, la construcción de la paz no es una cosa que tiene que ver solo con organizaciones, líderes y lideresas que están en el territorio, que están en las regiones, que están allá en sus veredas hablando de esto y anhelándola también porque los están matando, sino que sea una cosa que nos convoque a todos. Bueno, yo tendría por decir 4 puntos, como que es importante también para que esa paz y pueda irradiar también parte de lo que ya se ha venido trabajando en Antioquia. Yo pensaría que una de las principales es también cómo se ha trabajado y cómo se ha transitado ese reconocer las violencias diferenciales entre el campo y la ciudad. También como que para pensar también cómo ha sido, cómo se ha construido esa guerra urbana y cómo ha pasado estas oleadas de violencia de campo a ciudad. Entonces ese sería como uno de los principales puntos. También que muchas de las personas que estaban en el campo debieron llegar a la ciudad en unas condiciones no tan óptimas y que debieron generar también su propio arraigo y su propia lucha por la tierra, estando también en unas condiciones en las laderas y otras maneras también como de hacer su propia vida en estos territorios. Entonces, una cosa que nos marca muy fuerte es toda esa relación también que tenemos con el Urabá, estando el Urabá tan cercano también de este lugar, y que esas oleadas de violencia también lo que han permitido es que los campesinos y campesinas sigan también por esa lucha por la tierra y ese reconocimiento de decir que la minería no es una cosa que sea necesaria y que la minería no siga explotando como esa defensa ambiental y esa defensa que se debe hacer por el territorio. Entonces eso es como una de las cosas también estructurales que tenemos para poder marcar también como la diferenciación y de la manera como nos marca diferencial en Antioquia también, que acá también hablamos de campesinos, de indígenas, de personas afrodescendientes y también como toda la magnitud que tiene también de poder confluir en un lugar que ha sido receptora del conflicto, de las diferentes oleadas de violencia, pero también que más del 60% de las personas que llegan a Antioquia pues ya han tenido que vivir un continuum de violencia, no solamente el desplazamiento forzado, no solamente el homicidio, el asesinato, las amenazas, sino que también desaparición forzada de sus familiares. Y eso también lo que hace es que de alguna manera cuando se llega a esos lugares receptores, pues como también se genera otras maneras también de poder vivir y permanecer y pervivir en el propio territorio. Entonces son unos asuntos también estructurales que son necesarios poder tener en el radar para que esto pueda generar también esa diversidad propia que se tiene en Antioquia para poder avanzar desde allí con estos temas también de la paz.
también como insistir en esa necesidad del diálogo y de reconocer las agendas propias de las organizaciones, como decía Natalia, la importancia que dentro de esas propias agendas y también como todo el camino que se viene haciendo frente a cómo se piensa en la paz y cómo se viene construyendo desde los diferentes territorios, es necesario también para que se entre como en el foco de eso que se vive pues en Antioquia específicamente. Y pues la necesidad de también de poder colocar como en ese diálogo y poder tener unas metodologías también que no es un copia y pegue de lo que pasa en otros lugares como Caquetá, como Chocó, sino que o en Bogotá, sino que es necesario también saber qué es lo que inspira este territorio, saber también de qué manera es que se vienen realizando las conversas y poder también como hacer partícipes esas otras voces que no se escuchan muchas veces, que son de los niños y de las niñas que muchas veces no están también como en estos espacios, pero que en el momento que también nos acercamos y miramos cuáles han sido esas vivencias que han tenido ellas y ellas, nos hace también dar mucha resonancia en este trabajo que venimos realizando. Entonces, como que no dejar de lado ninguna voz, echar mucha mano como de toda esa diversidad que tenemos, reconocer también de otro lado ese conflicto que se ha realizado en el campo y cómo afecta también lo urbano, cómo a través de ese conflicto urbano se puede también avanzar y afianzar para poder seguir reconociendo y seguir protegiendo esos líderes y liderazas que constantemente vienen alzando la voz y de qué manera poder seguir protegiendo la vida, que ese es nuestro mayor tesoro, seguir protegiendo la vida, no solamente de los líderes y lideresas, sino de esas nuevas voces también que siguen clamando y siguen haciendo un trabajo muy importante desde los lugares en los que se está. Muchas gracias. Bueno, de esta segunda pregunta se pueden rescatar varios temas, sobre todo un tema que tiene que ver con la implementación del acuerdo, que va puntualmente a los diálogos entre lo urbano y lo rural y exaltar esas voces de las periferias, tal vez de Antioquia, para continuar con esa implementación de la política y demás. Viene nuestra última pregunta, ya de cierre, pero es que no quiero dejarlas ir sin antes hablar un poco sobre temas de memoria y sobre cómo contribuye la reparación simbólica a la construcción de las memorias colectivas de las mujeres buscadoras. Me parece que es importante pues porque tenemos acá a las compañeras y pues sería chévere que cerráramos el diálogo con esa pregunta. Yo voy a tener que responder muy rápido porque ya tengo que salir hacia el otro espacio, así que me despediré, responderé muy rápido, me despediré deseándoles toda la suerte en esta jornada que tienen por delante, pero bueno, nosotras y nosotros, y ahí sí hablo en plural porque creo que es una lucha común, no solamente que hemos compartido, pero que cada una de nosotros hemos desarrollado, es lograr superar las barreras de la impunidad, exigirle constantemente a la justicia que actúe, y a pesar de que muchos de nuestros procesos avanzan como los caracoles, eso Dios mío, absolutamente lento, hay algo que junto a ello es lo más importante y es la sanción social. Y nosotros, vuelvo y repito, caminamos y retrocedemos. En el 2010 era perfectamente legítimo, ni siquiera se cuestionaba o ni siquiera existía, es decir, se desconocía que muchas de nuestras historias habían sucedido. La existencia de las víctimas en este país era, digamos, cuestionable, no existían. Su reclamo por justicia era el reclamo de un puñado de seres locos que le estaban exigiendo a la justicia que actuara. Y así fue durante décadas, una lucha solitaria, vuelvo y repito, dolorosa. Las historias que tienen las madres
sobre todo las madres buscadoras de cáncer en el seno, de cáncer en el útero, de un montón de enfermedades que si ellas hubiesen podido tramitar la situación y las circunstancias que vivieron de una manera diferente, tal vez no se hubiesen presentado. Eso sin contar otro montón de soledades y de dolores que no son exclusivos de Colombia, en Argentina, en otros lugares donde han existido expresiones largas y dolorosas del conflicto armado, pues por supuesto también han existido. Y en esos años, a partir del año 2010, cuando vuelvo y repito, entraron otras narrativas, entonces empezamos a reconocer que sí que habían desaparecidos, que sí que habían sido jóvenes asesinados en el marco de una política de Estado, que sí habían existido masacres, abusos sexuales en contra de las mujeres, que las mujeres habían sido utilizadas como botines de guerra al igual que los niños. Y que el costo era enorme. Se reconoció por primera vez que habían 8 millones de víctimas en el país. Sí, que estoy segura son muchos más, pero bueno, sí, vamos en 9, me dice aquí Pilar, pero efectivamente se reconocía que por lo menos eso existía y que esos episodios habían sucedido, y las víctimas empezaron a ocupar las portadas de los diarios, de los periódicos, a estar en los espacios de opinión, a confrontar también, vuelvo y repito, la narrativa nacional. Y hoy, yo pongo un ejemplo, y quienes me conocen saben, hice exposiciones, documentales, actos de memoria que fueron públicos en años muy difíciles. Empezamos a entretejer nuestras historias, a acompañarnos, a caminar juntas, a sentir que la historia de la una era también la historia de la otra. Hicimos ejercicios de reconciliación, vuelvo y nombro a Pilar. Pilar es esposa de un hombre que fue desaparecido en el Palacio de Justicia y mi padre tiene una responsabilidad política por la toma del Palacio de Justicia, y construimos juntas y hemos construido una relación de amistad y de encuentro. Pero hoy parece un insulto que el sombrero de Carlos Pizarro sea declarado como patrimonio de la nación colombiana, como un bien de interés cultural por sus aportes a la paz, y lo cuestionan y se cuestiona. Y vuelvo a los referentes de la guerra. No se cuestiona que la televisión colombiana haya contado como ha contado la historia de nuestro país, pero sí se cuestiona que un sombrero de una persona que se dejó la vida por la paz hoy sea declarada un bien de interés cultural. Entonces, ¿qué va a suceder con tu hijo Luz Marina? ¿O con los familiares y la lucha de Asfades? ¿O con la masacre de Bojayá? ¿O con los episodios de violencia de este país? Ahí es donde entonces la reparación simbólica es absolutamente fundamental, porque las víctimas no están esperando millones de pesos. Yo creo que eso es lo que menos importa. Lo que importa es la sanción social, lo que importa es que lo que vivimos no se vuelva a repetir, lo que importa es que la narrativa que ha sido negada en este país, las historias que han sido negadas en este país, entren a formar parte de la historia de Colombia. Que no se niegue que aquí en la escombrera hay miles de jóvenes aún desaparecidos y entonces miles de mujeres buscando los cuerpos de esos jóvenes. Que no se niegue que a los jóvenes raperos de esta comuna los asesinaron por su estética, por lo que cantaban, por lo que interpelaban y porque se planteaban como un límite para la violencia. De eso se trata. Entonces, el día de mañana, si declaramos la lucha de Fabiola Lalinde, la operación Sirirí, como un bien de interés cultural de la nación colombiana, entonces, ¿quiénes son los que van a salir a hablar? ¿Va a vencer la narrativa frente a la cual ella cuestionaba, o va a vencer la lucha y la resistencia de una mujer como Fabiola Lalinde, que hoy ya no está entre nosotros? La nombro a ella porque no está y porque es una historia de aquí de Antioquia. Así que la reparación simbólica es lo más importante, y para nosotros dentro de la reparación simbólica el componente más importante es la sanción social, que aquí no se justifique el asesinato, la muerte, el dolor, la desaparición del otro, que prevalezca la vida. En últimas, de eso se trata este gobierno, y por eso el emblema de este gobierno es Colombia, potencia de la vida,
porque es capaz de defender la vida, porque es capaz de defender el otro, porque es capaz de defender la dignidad, porque es capaz de luchar contra la desigualdad, porque él pone en el centro de la política pública al ser humano y no a los grandes intereses y poderes económicos de este país. El otro día vi en Blue Radio que se cuestionaba, por ejemplo, que habían muchos sindicalistas en el gobierno. Y cuando se cuestionaron a los gobiernos pasados porque habían muchos líderes gremiales al interior del gobierno. Entonces parece un crimen que los sindicalistas que fueron exterminados en este país, cuyas luchas casi fueron ahogadas en este país, entonces hagan parte del gobierno. Entonces nuestra narrativa, digamos, el discurso es hipócrita por parte de algunos sectores en este país. No, es legítimo que las víctimas hagan parte del gobierno, es legítimo que los sindicalistas hagan parte del gobierno, es legítimo que las organizaciones sociales trabajen de manera mancomunada con el gobierno, pero así como el gobierno tiene que también trabajar con las organizaciones y con los sectores gremiales y sectores poderosos de la economía de este país, porque es que este país lo vamos a reconstruir entre todos, pero no es negando la existencia del otro que nosotros vamos a poder construir una nación diversa, incluyente, en fin, todo lo que nosotros decimos y defendemos, no solamente nosotros, sino inclusive aquellos que, por ejemplo, votaron por el no en el plebiscito, ahora que también tenemos no solamente aniversario de la Operación Orión, sino también aniversario del plebiscito por la paz. La paz es para todos, la libertad es para todos, ya que hay un discurso de libertad, no es para unos y para otros no la libertad. La justicia es para todos, no para unos sí, para otros no. Las garantías judiciales son para todos, la verdad es para todos, la historia es para todos y la nación es de todos los colombianos, incluidos aquellos que piensan diferente, incluidas aquellas regiones que han sido olvidadas históricamente. Cuestionan, pero ¿por qué la inversión social se va al Pacífico colombiano? Rosita, ¿por qué? Cuando nunca se ha invertido un solo peso en el Pacífico colombiano. Pues por supuesto que tiene que haber una inversión social mucho más equitativa, y si no, entonces ¿de qué nación estamos hablando? ¿De una nación que se centra y se construye solamente desde el centro, desde esta zona andina del país, o un país o una zona andina que es capaz de mirar hacia las regiones? De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de justicia, de un país incluyente y de un modelo de desarrollo no solamente sostenible, sino un modelo de desarrollo solidario y en paz. Con esas palabras me despido con todo mi afecto, con todo mi amor. Gracias por haberme escuchado. Con estas palabras ya cerramos el conversatorio. Muchas gracias a todos por asistir. La estrategia del Grupo de Articulación Interna tiene una apuesta y es por lo político, por lo público y popular. Desde allí nosotras hemos venido trabajando 4 líneas. Por una parte tenemos el trabajo de incidencia territorial. Está siendo muy importante el diálogo que entablemos tanto con la institucionalidad, las gobernaciones y alcaldías, como con las organizaciones sociales de base y populares. Por otro lado, venimos trabajando otra línea, tiene que ver con lo pedagógico. Este trabajo nos va a permitir dialogar, pero también poder tejer esas nuevas metodologías que se vienen construyendo de cada territorio. Eso nos va a permitir también unir y poder encontrar como mensajes en común para poder apostarle a esta pedagogía que se hace constantemente, no solamente de los temas de paz, sino lo que afecta y lo que atañe los territorios colombianos. Por otra parte, tenemos la agenda conmemorativa y allí nuestra apuesta es la que más alberga corazón, pero reivindicación de esos derechos. Es un espacio vivo, es un espacio alegre, donde se reivindica la vida, donde se reivindica la existencia y la coexistencia en cada territorio. Y por último, tenemos la línea comunicativa. Nos interesa informar, pero no solamente desde un solo lugar. Nos interesa informar la diversidad, nos interesa informar todo lo que viene pasando continuamente en los territorios, con las organizaciones, las apuestas que tienen, la vida digna que cada vez se irradia más en cada territorio.
y con la ayuda de todos y todas seguramente la vamos a lograr. Las víctimas de crímenes de Estado nos reunimos en el año 2003 para discutir un poco lo que se venía dando en el gobierno de Álvaro Uribe con los diálogos que se tenían con paramilitares. Porque para el MOVICE el paramilitarismo no es una tercera vía opción, sino que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado por acción o por omisión en la criminalidad estatal. Es así como el día 26 de junio del año 2005 se crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, es decir, el año entrante cumpliremos 20 años. La mayor parte de víctimas aglutinadas en el movimiento somos víctimas de desaparición forzada, no dadas por desaparecidas, sino personas que han sido desaparecidas por su actividad política. El 99% de los crímenes de Estado están aún hoy día en la absoluta impunidad. En el Estado colombiano, como ley contra la desaparición forzada, solamente en el año 2000 se reconoce que la desaparición forzada es un delito. Hemos tenido algunos avances legislativos. Tenemos la ley de ausencia, la última semana de mayo, donde se reconoce que es la semana contra la desaparición forzada, la ley de buscadoras que fue aprobada este año y la unidad de búsqueda. Esa unidad de búsqueda fue una conquista de los y las familiares de detenidos desaparecidos que participaron en Cuba. En agosto del año 2018, el MOVICE logra las medidas cautelares. La JEP, la Jurisdicción Especial, concedió esas medidas cautelares a los cementerios donde hay personas sin identificar, garantizando que esas personas no sean nuevamente desaparecidas. Bueno, el MOVICE tiene un reto y es las garantías de no repetición. No es fácil, pero siempre la esperanza es lo último que se pierde y el movimiento tiene esperanza de que nuestros nietos, bisnietos, no tengan que vivir lo que hemos tenido que vivir nosotros.